Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Múnich Viera Santana, del equipo de Espacio Mamacay, y hoy vamos a conversar con María Victoria Pérez, la Vicky. Ella es socióloga, está especializándose en derechos sexuales y reproductivos y un montón de cositas más. Eh, Tiene muchas investigaciones acerca del tema. Y va a hablar hoy con nosotras, con nosotros, sobre los derechos sexuales y reproductivos y violencia gineco-obstétrica. Así que esta clase es como una masterclass que nos va a regalar la Vicky y estamos acá muy contentas de tenerte con nosotras, Vicky. Así que te paso Bueno, la palabra. dale. Bueno, muchas gracias, Múnich, por el espacio, por valorar esta presencia. Bueno, que contarles que, como dice Múnich, soy licenciada en Sociología y que vengo trabajando el tema de la violencia obstétrica y el abordaje a la violencia obstétrica en las mujeres que paren generalmente en hospitales, y también acompaño mujeres, estoy haciendo una formación de doula a su vez. Así que bueno, yo cuando quieras empezamos, Múnich. No sé por dónde se presenta. ¿Será Sí, acá donde sí. dice? Vos querés compartir pantalla, puedes compartir ahí en el icono verde que tenés en el medio de tu pantalla. Ah, ahí estamos, no lo encontraba. Bien, Eso. bueno, Solamente te digo, así que como el micrófono está a esa altura, cuando vos haces movimientos acá, se escucha se bastante. escucha. Ok, Ahí. bien. Porque suelo hacer muchos movimientos con las manos. Ah, sí, yo también lo conozco eso. Bueno, ahí se está viendo la presentación. Sí, sí, se está bien. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces ahora yo lo que quiero aportarles tiene que ver con, primero, poder conocer de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica y conocer las distintas leyes que están ya vigentes en nuestro país, en Argentina, para justamente abordar y prevenir la violencia obstétrica. Generalmente cuando esto lo hacemos presencial o dialogado, yo les pido que se hagan algunas preguntas, que yo, aunque no estén acá enfrente mío en este momento, de todas maneras voy a pedir les voy a sugerir que las puedan responder, escribiendo las respuestas en algún papel, que pongan pausa cuando lo estén haciendo y que después continúen con la clase. Entonces, una de las preguntas que me parecen importantes que puedan ustedes decir qué es lo que piensan sobre esto es: ¿qué es un parto respetado? Si un parto respetado es no recibir intervenciones. ¿Y qué es un parto fisiológico? ¿Sí? Esas tres preguntas para mí son importantes, digamos, para poder empezar a hablar sobre esto y relacionarlo siempre con lo que ustedes ya saben de esto, ¿no? A ver, denme un segundo, estamos. Bueno, en general hay bastante, muchos acuerdos respecto a lo que es la violencia obstétrica a nivel internacional, y se considera, vamos a hablar igualmente de lo que venimos trabajando en Argentina, se considera la violencia obstétrica violencia de género, ¿sí? Sobre todo en nuestro país tenemos una legislación que ya la incluye en las distintas violencias a las que las mujeres pueden llegar a transitar en este sistema en el que nosotras vivimos, que es un sistema patriarcal, por ahora, ¿no? Sigue vigente, regula muchas de las prácticas, y por lo tanto esta ley, cuando habla de violencia de género, incluye la violencia obstétrica como una de las formas de violencia hacia las mujeres o personas gestantes. Para mencionarles una de las definiciones, se las voy a leer. Dice: se ejerce esta violencia sobre las mujeres por el solo hecho de serlo, remite a la construcción sociocultural de lo masculino y de lo femenino en un contexto histórico determinado,
una relación asimétrica de poder entre los géneros, donde el colectivo femenino se encuentra subordinado al masculino. Es fundamentalmente una forma de violencia basada en creencias, valoraciones, prejuicios profundamente arraigados. Su prevención, erradicación y sanción requieren, por esto mismo, un profundo cambio social. Entonces, la violencia involucra la violencia durante la atención del embarazo, durante el posparto y durante la atención post-aborto, la violencia obstétrica, ¿sí? Ya sea que esta se haya producido de manera espontánea o inducida, una situación de aborto. Entonces, esto que yo les acabo de compartir es la definición de violencia de género y entendiéndola como la violencia obstétrica, una de las formas donde se manifiesta esta violencia hacia las mujeres, como claramente acá lo hemos encontrado definido. Y entonces ya ir circunscribiéndonos a la situación de que cuando hablamos de violencia obstétrica estamos hablando de la que se ejerce cuando está transitando una persona un proceso de embarazo, de parto, de trabajo de parto, de puerperio, posparto y posaborto, ¿sí? Bien. Y justamente cuando hablamos de violencia obstétrica, hacemos una relación muy importante respecto a lo que es la fisiología del parto, ¿sí? Que es un poco, por esto, las preguntas que les hacía al comienzo. Cuando hablamos de fisiología del parto, estamos hablando de un parto que no es intervenido con acciones de afuera, ¿no? Un parto que transcurre sin ninguna intervención de personas a nuestro cuerpo y al proceso que se está desarrollando. En general, por ejemplo, hay dos situaciones o dos acciones y dos expresiones bastante comunes que son ejemplo, digamos, y expresan una situación de intervención en el parto, muchas veces innecesarias, y que justamente van a mostrar con la existencia de esta práctica, va a ir mostrando que se interrumpe el proceso fisiológico del parto. Hay dos grandes prácticas, como la litotomía y la amniotomía, o la rotura artificial de membranas, ¿sí? Esas son las dos prácticas más conocidas o emblemáticas, yo podría decirlo, de lo que es un parto intervenido innecesariamente, ¿sí? Entonces, la litotomía, para las personas que no lo sepan, es la posición que usualmente se le pide adoptar a las mujeres en un contexto institucionalizado al momento del parto. Es cuando estamos acostadas en una camilla o en una cama, con las piernas levantadas, descansando en un par de estribos. La OMS, por ejemplo, no recomienda colocar a las mujeres embarazadas en esta posición porque ya varios estudios han mostrado que produce un aumento en la duración del periodo expulsivo, desgarros y aumentos de episiotomías. Por el contrario, la OMS sostiene que deben recomendarse caminar durante la dilatación y que cada mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante ese proceso expulsivo, ¿sí? Y la otra práctica innecesaria que yo les traigo acá como ejemplo es la ruptura entonces artificial de membranas, ¿sí? Es la ruptura entonces intencionada de la bolsa del líquido amniótico que envuelve al feto con el fin de acelerar las contracciones y el proceso de trabajo de parto. Se cree que esta práctica libera productos químicos y hormonas que estimulan las contracciones. Sin embargo, la OMS opina que no es posible determinar que una amniotomía temprana sea beneficiosa y sostiene justamente que en el parto normal debería existir una razón de riesgo para poder llegar a realizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, yo les traía estos dos ejemplos de prácticas innecesarias que interrumpen el proceso fisiológico del parto y que, ya vamos a ir viendo, se relaciona con la violencia obstétrica, ¿sí? Y para seguir hablando de justamente fisiología del parto, parto intervenido, violencia obstétrica, para ir vinculando estos conceptos,
también vamos a incorporando algunos autores que han trabajado mucho todas estas temáticas. Uno de ellos es Michel Oden, que seguramente ya lo deben haber leído o lo están conociendo o lo van a conocer en estos procesos. Y bueno, Michel Oden es un obstetra francés que ha desarrollado muchísimos aportes sobre por qué es importante respetar el proceso natural del trabajo de parto y del parto, ¿sí? Él, uno de los grandes aportes que tomamos, sobre todo quienes venimos de otras ciencias o de otras formas de adquirir conocimiento, de otros recorridos, hace un aporte muy importante respecto a aclararnos bien la función de ciertas hormonas durante el trabajo de parto. Y acá yo quería traerles esto para poder seguir comprendiendo de qué hablamos cuando hablamos de parto fisiológico, violencia obstétrica y parto intrauterino, que es el papel de la oxitocina y de la adrenalina durante el trabajo de parto, ¿sí? El que nos transmite él desde su experiencia y su conocimiento. Que la oxitocina tiene un papel muy importante en el momento del parto y que por lo tanto deberíamos propiciar y promover las situaciones que facilitan la producción de la oxitocina durante el trabajo de parto. ¿Qué dice entonces él? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacemos para que cuando una mujer está transitando este momento podamos generar las condiciones para que esa oxitocina se produzca tal cual lo necesita esa mujer o persona gestante? Y nos dice, por ejemplo, simplemente deberíamos pensar en lo que necesitamos para hacer el amor. Intimidad, luz tenue, silencio, poca gente, y reducir la actividad mental, principalmente el lenguaje, ¿sí? Entonces, yo no voy a profundizar sobre la función de la oxitocina, yo les voy a ir como aportando algunos conceptos que después obviamente van a ir profundizando en la medida de los procesos de formación. Él va desarrollando bastante sobre el papel de la oxitocina, pero yo quería mencionarles esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer o qué deberíamos promover para que se produzca la oxitocina en el trabajo de parto, que es la hormona principal, retomando la Michel Oden, dentro de todo el complejo hormonal que se va desarrollando, es la que va a ir generando que se produzca el proceso de dilatación, ¿sí? Que se vaya contrayendo el útero y que se vaya generando entonces la apertura del canal de parto. Y por lo tanto, por eso es tan importante promover que se desarrolle y facilitar que esté. La adrenalina es otra hormona que está presente en el trabajo de parto. ¿Y cuándo se produce en las mujeres? Él dice, como mamíferas que son las mujeres, el cuerpo está preparado para que en caso de detectar un peligro, se inhiba el trabajo de parto y suministra la energía muscular necesaria para huir hacia un lugar seguro o luchar. Todas las hembras mamíferas necesitan sentir seguridad y privacidad en el trabajo de parto. Entonces, de esto que decimos, por todo ello lo más importante en el parto es estar donde y acompañada por quien nos haga sentir más seguras. ¿Qué pasa entonces con la adrenalina y con una situación de trabajo de parto en la que justamente no se den las condiciones de seguridad, no se den las condiciones ambientales que mencionábamos recién, que son las similares a cuando hacemos el amor, esta situación de luz tenue, de estar tranquilas, de estar cómodas, situaciones en donde no haya algo que nos genere una alerta de peligro o necesidades de buscar ayuda o sentir angustia. Bueno, cuando justamente aparece alguna situación que genera la producción de adrenalina en el proceso del trabajo de parto, la adrenalina va a ir reduciendo la producción de oxitocina. Entonces, cuando esto sucede en el trabajo de parto, directamente va a intervenir, va a influir muchísimo en que continúe el proceso fisiológico del parto o no, ¿sí? Y esto es muy importante como tenerlo siempre en cuenta porque generalmente en los partos institucionalizados no hay muchas condiciones
ambientales para promover justamente la presencia de la oxitocina en el cuerpo de la mujer, y lo que más se va generando es adrenalina, porque justamente lo que más encontramos, lo que más está presente en una institución en la actualidad, en una maternidad, es mucha gente, una luz blanca muy fuerte, personas que están hablando alrededor de una, se activa mucho el lenguaje, ¿no? Se activa mucho el neocórtex, que es lo que dice Michelle Oden, que es lo que no hay que tratar de que no se active, porque justamente están permanentemente en diálogo con nosotras, o vienen a hacernos preguntas, o nosotras mismas, por esta situación de alerta o de peligro, de sensación de incomodidad, de angustia, activamos el neocórtex porque buscamos ayuda, ¿sí? Entonces, esta es digamos, un dato importante para poder continuar con la presentación, porque si nosotros no entendemos un poco cómo sucede el proceso fisiológico, no vamos a entender por qué las intervenciones son innecesarias, cuando hablamos de intervenciones innecesarias, ¿sí? Y justamente una de las grandes expresiones de la violencia obstétrica son las intervenciones innecesarias. Así que bueno, esto que yo lo traía para acá, por aquí, justamente para no darlo por sentado ni por obvio, sino que, bueno, vamos como charlando de esto entre vos y yo, Munich, y entre las que estén escuchando. Aprovecho ahí ese Sí, momento y, por favor. ¿no? con este entendimiento, para mí es muy importante eso que estás diciendo, ¿no? Como comprender cómo lo natural sí desarrollaría si lo permitiéramos, ¿no? El parto natural fisiológico, sigue su ritmo, su tiempo, que la oxitocina funciona. Y la intervención, yo no sé si va a hablar eso más adelante, si vas a hablar más Sí. adelante, deja para responder. No, pero decilo y después lo Pero, retomo. claro, y cuando pienso en las intervenciones, las construcciones de esas intervenciones a lo largo de la historia, ¿no? Que me imagino que puede ser un poco por ahí que vas a entrar, es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Esas intervenciones? ¿Qué funcionalidad cumple intervenir dentro del proceso en que los nacimientos, ¿no? Tal cual. Bueno, me imagino que justamente hay mucha gente que ha estudiado sobre eso y quizás por las autoras que veo ahí vos va a traer un poquito de eso. Así que justamente me salta a la cabeza esa idea de decir, pero qué tan difícil es de entender esto, ¿no? Salvo que existan otros intereses ahí bastante complejos y difíciles, y hasta diría nocivos, si no fuera que estuvieran parados por estas creencias biomédicas, ¿no? Así que, bueno, era un comentario Así y a es. la vez, un comentario y a la vez de cómo es esto, ¿no? ¿Cómo se justifican las intervenciones? Paso para vos. Bueno, re importante el aporte, porque un poco de eso se trata cuando hablamos de la necesidad de trabajar para que la violencia obstétrica deje de existir. Tenemos que hablar del sistema que avala que estas prácticas sigan vigentes, ¿no? Entonces, bueno, justamente cuando hablamos de este sistema, hablamos de un sistema patriarcal, y en la medicina y en la obstetricia de un sistema biomédico patriarcal, ¿sí? Que responde a ciertas pautas culturales muy ligadas justamente a otras formas de prácticas fuera del mismo ámbito, pero que están siempre, digamos, en consonancia. Yo, para hablar de esto, voy a mencionar algunos aportes que han hecho algunas tres antropólogas, que son las grandes antropólogas de la reproducción. Y no voy a profundizar mucho, porque si no, no vamos a tener más tiempo, pero después igual si desean, podemos hacer otra charla que incluya más conceptos. Cuando hablamos entonces de la existencia de estas prácticas y de que no se terminan, no se ve, no vemos el cuestionamiento, vemos que están vigentes, que continúan,
Bueno, entonces vemos que ahí mismo aparece un sistema que para que funcione está sostenido por personas que van ejerciendo estas prácticas y no se las cuestionan, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha sido muy estudiado por antropólogos que se han dedicado al estudio de la medicina, de las prácticas obstétricas y de los nacimientos. Y para mencionarles brevemente los hallazgos de estas antropólogas, les voy a comentar también lo que ha tomado una doctora en antropología que vive en Mendoza, Sabrina Yáñez, que ya esto y que las ha trabajado un montón. Yo les traía unas frases de ella. Esa que dice, las antropólogas han hecho aportes cruciales para el estudio de la medicalización de los procesos reproductivos y de la maternidad, enfocándose en las representaciones de la reproducción como proceso fisiológico, patológico y productivo, y como fenómeno que da lugar a las dicotomías naturaleza-cultura y producción-reproducción. En este texto, Sabrina hace hincapié en los aportes de estas antropólogas para construir herramientas conceptuales con el fin de analizar los mecanismos de institucionalización de los procesos reproductivos a través de los servicios de salud y sus consecuencias para la experiencia de la maternidad de las mujeres. Entonces, para por conocer un poco el aporte de estas antropólogas, lo importante es que sepamos que se han dedicado al estudio de los mecanismos de institucionalización de estos procesos reproductivos en los servicios de salud y concretamente en hospitales y en maternidades, ¿sí? Entonces, como un proceso natural, fisiológico y social, que como lo es un nacimiento, se fue institucionalizando y esa institucionalización generó varias consecuencias para la vivencia de la maternidad y la vivencia justamente del mismo proceso de nacimiento. Brigitte Jordan, por ejemplo, es una de estas antropólogas. Ella en los 70 realizó un estudio muy profundo con el objetivo de hallar herramientas de sistematización de los modelos de atención del parto en distintas culturas, con énfasis en cómo se reproduce la distribución social del conocimiento y la tecnología, ¿sí? O sea, Brigitte Jordan viene a ser una de las grandes antropólogas que nos ha brindado, digamos, herramientas teóricas para poder analizar los modelos de atención del parto en distintas culturas, ¿sí? Es sumamente interesante el trabajo que ella ha hecho. Robbie David Floyd es otra antropóloga, realiza una crítica al modelo tecnocrático de atención del parto y sus paralelismos con el capitalismo industrial. Ella va de esta manera revelando la importancia del parto como un rito de pasaje, ¿sí? En las culturas. Entonces ella va a decir que el parto es un rito de pasaje en la cultura hegemónica cuando, digamos, en el sistema capitalista industrial, ¿sí? Y lo va explicando en función de justamente cómo la antropología entiende los ritos y cómo el parto en sí mismo se va generando como un suceso en el que toda la ideología y las prácticas culturales y las expectativas de la sociedad en general se van expresando en ese momento directamente con el nacimiento, digamos, del nuevo ser, de la nueva persona, y con también el nacimiento de la mujer luego de pasar por ese proceso. Pero algo sumamente importante también del aporte de David Floyd es que ella va a realizar una crítica muy precisa al modelo de atención vigente, hegemónico, de los que habla Brigitte Jordan. Bueno, ella va a criticar con mucho estudio, mucha investigación, al modelo tecnocrático de atención al parto, que es el modelo que nosotras conocemos como el que funciona, el que está presente, el hegemónico en las maternidades. Emily Martin es otra antropóloga, que ella realiza estudios sobre la gramática y las metáforas mecanicistas de las ciencias médicas occidentales en torno a los cuerpos de las mujeres que lo significan y lo administran como procesos de producción. Está medio ahí como que parece que no se entiende, pero Emily Martin también hace un aporte
bastante singular, porque ella va a decir que todo esto que está pasando en la maternidad se asemeja, se parece mucho a la producción de bienes y de productos en el capitalismo industrial, con justamente con esta, como si estuviéramos en una fábrica, hubiera una línea de montaje y todo debe suceder de la misma manera para generar el mismo producto. Eso va a decir, en la maternidad, con un estudio, con investigación, dando a conocer las distintas formas las acciones que se van que se ejercen en ese lugar, las va a ir como vinculando directamente a lo que sucede en una fábrica, ¿sí? Y Y tendrías ejemplos así como para que... Sí, por ejemplo, el partograma, que es la herramienta que tiene el personal de la salud que atiende a las mujeres cuando van a parir, para poder medir cuál sería el proceso normal, ¿sí?, de parto, como justamente pensando que todos los partos tienen que ser iguales, ¿no? Que ahí está esta noción del producto producido, fabricado, ¿no?, en una fábrica. O sea, es todo lo que voy a hacer tiene que generar el mismo producto, ¿no? Entonces, en una maternidad, el partograma viene a mostrar lo que debería suceder, ¿sí?, con una mujer que va a parir. Debería pasar todo esto, ¿no? Y están las curvas que van midiendo, van poniendo los horarios en los que ingresa, cuánta dilatación tiene a tal hora, y se espera que si no sucede en ese lapso que está pensado en el partograma, que generalmente son 12 horas, cuando lo que está pensado en el partograma no sucede, empieza a intervenirse el proceso natural de la mujer, porque ya hay indicadores para ellos de que algo se fue de lo normal, ¿sí? O sea, un parto normal para ellos es el que va acompañado de lo que el partograma espera, ¿sí? Cuando se va de la curva de lo esperado, ya es una mujer con alguna anomalía, ¿sí? Entonces, esta concepción de los cuerpos de las mujeres y sus procesos reproductivos y su proceso tan singular del trabajo de parto, pensarlo como algo que tiene que ser igual y manifestarse igual en todas las mujeres, es una concepción justamente muy rígida, ¿sí? Muy dura, por decirlo de alguna manera, y por eso para mí Mini Marten hace un trabajo bien como muy emblemático de la sociedad en la que nosotras vivimos, ¿no? Porque justamente que en la biomedicina y en la obstetricia traten a los cuerpos de las mujeres de esta manera, no lo podríamos entender si no entendemos la cultura hegemónica del capitalismo industrial, ¿no? Es evidentemente, Totalmente. aunque estemos en una maternidad, evidentemente todas estas nociones culturales del capitalismo en otras áreas de la vida se llevan a ese lugar también, ¿sí? Muy ligadas a las concepciones de la biología, ¿no? De que todo tiene que suceder de una manera y si no sucede, algo está mal, ¿sí? Pero cuando hablamos del cuerpo concreto y de la salud sexual y reproductiva, es muy duro porque justamente es una de las grandes causas de la violencia, ¿sí? Pensar que la mujer va a expresarse de la misma manera en un trabajo de parto que otra mujer está muy alejado de la realidad. Entonces, cuando no sucede, ¿qué hacen? Lo fuerzan, ¿no? Hay que forzar esto. Tengo que intervenir porque no está pasando lo que debería pasar, porque lo que debería pasar lo dice el partograma, no lo dice el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, para mí es una de las grandes, digamos, explicaciones de cómo esta ideología cultural, hegemónica, del capitalismo, de la biomedicina, atraviesa justamente el cuerpo y el momento del parto y por qué entonces hay violencia, ¿no? Es como, para mí, una de las grandes explicaciones. Y diría que he escuchado algunas veces
esto como el parto como llamado como suceso, ¿no? El Ajá. suceso, ocurre el Mm. suceso. A mí particularmente me parece algo que engancho con eso que habla la Emily Martin, ¿no? Que es decir, ¿por qué se llama el parto un suceso? Más allá que en la definición de la palabra suceso es algo importante que está ocurriendo, pero ya también me separa, ¿no? Es una palabra que me separa del fenómeno. Tal cual. Ujú. Entonces, y tenemos tan incorporada alguna de esas palabras, nosotros Sí, que por ahí sí, venimos sí. eh, desconectando los cables, ¿no? Estamos intentando paso a paso decir, bueno, salgamos de esta lógica en muchas Sí. prácticas de la vida cotidiana, pero bueno, eso, Pero ya, bueno, ahí estamos. ahí estamos tratando de construirnos nosotras también, porque yo que estuve trabajando en la maternidad de acá del Hospital Lago Mayores, era, bueno, cotidianamente hablar de feto y no de bebé, por ejemplo, ¿no? Que es otra expresión, ¿no? Em, y de estos, los conceptos que es, para mí, yo digo duros, pero porque la palabra dura a mí me significa como algo alejado ¿Cuál de la palabra que no escuché sensibilidad. bien? ¿Cuál palabra? Dura, duro, digo, conceptos duros, conceptos Ah, que duro. no, Ah, claro, como que no incluyen la posibilidad de pensar algo de manera, no sé, conectarnos con la sensibilidad, conectarnos con las emociones, conectarnos con los sentimientos, ¿no? Como los sucesos, la paciente, ¿no? O sea, palabras que nos van alejando, ¿no? De la persona, de la singularidad de la persona y la singularidad de ese momento. Eh, Acá justo te traigo esto así como para ir cerrando con Emily Martin y las antropólogas. Ella justamente habla eh, del parto como una metáfora del útero máquina, ¿no? Ese es el concepto de ella. Útero, máquina, ¿no? O sea, relacionarlo al útero como la máquina en la fábrica, operado por el médico, mecánico, ¿sí? Pensando en la relación. Y esto entonces ampliamente como una forma de producción, ¿no? Como la maternidad, una forma de producción, donde el útero es una máquina y donde el operador es el médico, ¿sí? Eh, y otro concepto importante que yo inclusive cada vez que lo digo, bueno, digo, lo tengo que dejar de decir, pero es difícil, es poder como visibilizar que inclusive la palabra trabajo de parto también está ligada, muy ligada a esta concepción de la industria capitalista, ¿no? Y ella misma ya lo dijo, ¿no? Ella ya lo sugiere, lo desconstruye, lo trabaja y dice, bueno, los relatos médicos sobre el parto hablan del trabajo de parto justamente como trabajo, ¿no? En términos de física, que también desconectados de todo lo que no necesariamente está incluyendo la palabra trabajo, ¿sí? Que no es solamente hacer algo, es todo lo que nos sucede cuando estamos haciendo algo. Entonces, inclusive la noción de trabajo de parto hay que ir como viendo de qué otra manera la podemos traer a estos ¿Y hay diálogos. alguna sugerencia sobre Mira, yo la la palabra? verdad es que no he encontrado, así como no he encontrado, tampoco quiere decir que no haya, pero de lo que yo he ido revisando no he encontrado como otras alternativas, creo que cada una va mencionándolo de distintas maneras. Yo, por ejemplo, ya lo que digo es cuando empezamos con el proceso de contracciones y dilatación, pero es bueno, como ir sacándolo, pero también como evidenciando por qué, o sea, por qué no queremos decir trabajo de parto, ¿sí? Pero cuando lo pensás bien decís trabajo de parto, es como también fuerte, ¿no? Ujú. Eh, bueno, acá ella hace, como menciona todo esto, el trabajo de parto y el parto, como el trabajo fabril, que está subdividido en varias etapas. Esto es re importante porque esto pasa muchísimo en las instituciones, divididos en etapas, subetapas. Cada una de estas etapas y subetapas tiene asignado un ritmo de progresión, que esto se ve en el partograma, en base a estudios y estadísticas, ¿sí? Y esta subdivisión de etapas, a mí ya se me pone la piel de gallina, porque es así, ¿no? Llega la mujer a la institución y va a pasar por distintos lugares, ¿sí? Y si tenemos suerte,
cada vez en algunas pocas instituciones quizás va a ir pasando por menos lugares, ¿sí? Pero si llegás a la guardia, después te trasladan a la sala donde vas a transitar este proceso de contracciones y después te llevan a la sala de parto y después volvés a la habitación, ¿sí? En algunos lugares, como bueno, en el Hospital Lago Mayor y en otras instituciones muy grandes que todavía no se modifican ediliciamente, pasás por la guardia, después vas a un lugar, si tenés menos de 5 contracciones, de 5 de dilatación, vas al segundo piso, cuando pasaste las 5 de dilatación, vas al área de trabajo de dilatación, que así se llama. Cuando ya estás en condiciones, vas a la sala de parto, ¿sí? Después de la sala de parto te dejan afuera en la camilla 2 horas para observarte en un lugar que no tiene nombre, que es el pasillo. Después de ahí las llevan al tercer piso o al primero, que es el lugar de puerperio. Entonces, esta subdivisión de etapas claramente es así. Pasa, pasa, pasa. Y aunque pase menos en términos de que quizás hay menos rotación de la mujer por distintos lugares físicos, sí hay, digamos, por la organización que se da en las instituciones, cambio de personal, distintas formas de acompañar. No es lo mismo cuando ingresa la mujer a cuando ya parió, ¿sí? Ya hay como otras formas de intervención, otras formas de acompañamiento, que no es que esté mal que a otras formas, sino que claramente se ve cómo se está dividiendo el proceso fisiológico, ¿no? Se está dividiendo en etapas como, y se está perdiendo justamente la singularidad de la mujer. Bueno, es re interesante. Yo, la verdad que, bueno, sugiero siempre al menos hacer alguna lectura a estas tres autoras para meternos más en entender por qué existe la violencia obstétrica, por qué se está forzando tanto a los cuerpos de las mujeres a vivir el proceso de la manera que piensa o que desea o que tiene como deber el personal de la salud, ¿no? John Munich traía algunos conceptos de Casilda, pero me parece que estamos medias cortas de tiempo. Así que podemos pasar directamente a las leyes. Perfecto, sí, nombrar, ¿no? Las leyes que amparan, cómo están funcionando, si están funcionando en Mendoza, en Argentina, qué es lo que sabes en relación a eso. Bueno, además de algunos aspectos claros y objetivos de la ley, ¿no? Dale. Y también en el caso de que uno quiera acceder a, bueno, pasa algo, uno siente que hubo violencia obstétrica en su acompañamiento, ¿dónde habría que ir? ¿Cómo, qué circuitos tendría que hacer? Porque también tengo entendido que está muy departamentalizado todo eso, también está dividido de un modo que sea bastante difícil realizarlo, ¿no? Así bueno, es. Esto. Bueno, yo entonces trato de hacerlo, les comento entonces qué es lo que tenemos actualmente vigente. En Argentina tenemos dos leyes que son las más importantes para poder traerlas cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿no? La ley 25.929, que es la que se conoce como ley de parto humanizado, y la ley 26.485, que es la ley que hace una clasificación de las distintas violencias a las que las mujeres pueden transitar y va definiendo violencia física, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia reproductiva, violencia económica, y ahí menciona violencia obstétrica, ¿sí? La ley 26.485 fue muy importante en la Argentina, marcó un hito para el movimiento de mujeres que venía trabajando hace muchísimo tiempo respecto a que se reconozcan estas grandes desigualdades que existen en este sistema y que hacen que justamente porque haya desigualdades exista violencia. Entonces, la verdad que ha sido emblemática en el camino de la lucha por los derechos de las mujeres y porque se vaya trabajando en las violencias. Y la ley de parto humanizado, que se le dice parto humanizado a la ley, ya también hay que irla cambiando la denominación. Esa ley se promulgó antes que la ley de protección integral de la mujer, pero se reglamentó después
Y eso también dice mucho, ¿no? Se demoró casi, creo que en el 2004 se promulga y se reglamentó en el 2015, si no me equivoco, ¿sí? Pasaron 11 años y una ley cuando no se reglamenta no se puede aplicar concretamente. Entonces, y también, ¿no? Decía mucho de las resistencias del sector biomédico digamos, para que esta ley esté vigente. Después tenemos la ley de derechos del paciente en relación a los profesionales de la salud y las instituciones de salud, que es la ley 26.529, también del 2009. Y esa ley también es súper interesante porque justamente lo que tienen en común estas tres leyes es que están expresando el paradigma de entender a las personas como sujetas y no objetos de atención, en este caso, en instituciones de salud, ¿sí? Cuando hablamos de los procesos sexuales y reproductivos. Las tres leyes están enmarcadas en un paradigma que venía ya generándose a nivel internacional a través de las distintas convenciones internacionales que empezaron a desarrollarse al menos desde la década del 80. Y en Argentina estas tres leyes, en el caso de las atenciones en la salud, la atención en la salud, ¿no? Cuando uno va a buscar ser atendido en un hospital, en una clínica o en un especialista en algo, viene a decir, ojo, las personas no somos objetos, no somos cuerpos, somos sujetas, ¿sí? Somos sujetos. Entonces, por lo tanto, necesitamos ser escuchadas, necesitamos que nos expliquen, necesitamos tomar decisiones respecto a la salud y la información que me está dando este personal de la salud. El otro o la otra no puede decidir sobre mi cuerpo por más que tenga un conocimiento específico. El otro no puede intervenir mi cuerpo si yo no estoy dando el ok para que eso suceda, ¿sí? Por eso la ley de derechos del paciente, si bien no la vamos a trabajar, es una ley que está tan en sintonía que cuando uno sí quiere, por ejemplo, si sintió que atravesó un proceso en donde no fue tratado como sujeto, puede usar, digamos, esta ley para buscar resolver, reparar institucionalmente el hecho o lo que sucedió, ¿sí? Después, no lo vamos a trabajar ahora tampoco, pero bueno, la OMS ha sacado desde 1960 varias recomendaciones para atender a los procesos de salud durante el trabajo de parto, bueno, durante el proceso de nacimiento de las mujeres. Y en el 2018 elaboró 56 o 58, siempre me confundo, no sé cuántas son, las recomendaciones, que son, bueno, las que también vienen a decir a nivel internacional, una organización que claramente es una organización hegemónica. Entonces, bueno, está bueno. Viene justamente de un sector hegemónico, pero ya, digamos, con cuestionamientos y con revisiones a esa práctica hegemónica de la medicina. Entonces, ellos, en la misma OMS viene y dice con estas recomendaciones, estamos evaluando que la mujer ha perdido protagonismo en el proceso de nacimiento y que eso está dañando la capacidad de poder dar a luz naturalmente. Entonces necesitamos trabajar en que la protagonista sea la mujer y deje de ser el personal de la salud, y hace digamos, un trabajo muy interesante con las 56 recomendaciones porque llega a hablar justamente hasta de la dilatación del cuello del útero, ¿sí? Va a mencionar y va a decir, el partograma, justamente no tenemos por qué esperar que todos los partos sean iguales, dice la OMS, ¿no? Tenemos que dejar de esperar que las mujeres se comporten todas de la misma manera cuando van a parir, y en todo caso sí, pensar la dilatación y el proceso de dilatación en función de los riesgos que se están haciendo o no presentes. Entonces, bueno, menciono lo de la OMS porque, como te decía, es un organismo con, digamos, mucho poder simbólico, ¿no? Entonces, las recomendaciones son sugerencias, no es vinculante lo que dice la OMS, lo sugiere a los países y los países lo toman o no, ¿no es cierto? Bueno, tenemos mucho material en términos de lo escrito, ¿no? De lo legal.
Y justamente por eso es importante que sepamos que las tenemos que hacer uso de estas legislaciones. Y en ese sentido, yo no sé si tenemos tiempo, no sé qué pensás vos, si querés que hable un poquito, les cuente un poco de la ley nacional, les paso un video o vos decime. Vos dijiste que tenía un videíto. Me Sí, parece tengo un interesante. video, dale. Les voy a leer, antes de pasarles el video, justamente la definición de violencia obstétrica de la ley 26.485, ¿sí? La ley entonces 26.485 es la que yo les decía que era la emblemática porque viene a ser el hito en el movimiento de mujeres que viene militando hace muchos activistas tratando de que esto sucediera, que hubiera una ley, ¿sí? Entonces, esta ley define violencia hacia las mujeres. Dice que es la que se entiende por violencia a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas todas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿sí? Esa es la definición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotras vemos que sucede algo, ¿sí?, que está dentro de esto que está definido acá, estamos hablando de violencia hacia las mujeres o hacia las personas gestantes en el caso de la violencia obstétrica, ¿sí? El concepto inclusive de violencia de género no está en esta ley, después hubo algunos cuestionamientos por eso, como que habla de mujeres y no de otras identidades disidentes, ¿no? O sea, como las otras identidades no están incluidas acá, pero bueno, quienes trabajamos en esto, quienes somos activistas en esto, sabemos que estamos hablando justamente del género subordinado, subalterno en esta sociedad, ¿no? El género o los géneros. Y la violencia obstétrica, entonces, ¿cómo la define esta ley? La define como aquella ejercida por el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿sí? Que de esto justamente hablan tanto y han estudiado tanto las antropólogas, ¿no? Del proceso de medicalización y patologización de los procesos naturales, del proceso natural de un parto. Bueno, les voy a pasar entonces un videíto que han hecho hizo una agrupación de doulas de Rosario, que lo uso bastante porque lo que hacen es directamente ir nombrando los derechos que establece la ley 25.929, que es la que yo les decía que habla específicamente de los derechos durante el proceso de nacimiento, que se reglamentó en el 2015. A ver, quiero ver si estoy... Yo acá debería dejar de presentar, stop, ¿no es cierto? Y me voy de nuevo a presentar y busco el link. Representar, no sé si tiene sonido. Si tiene sonido, también tiene que poner con sonido. Ah, bien. Bueno, a ver, un segundito. ¿Y yo tengo que silenciar mi sonido o no necesariamente? ¿No? Bien. Bien. Ay, no me estaría apareciendo. No sé dónde está. No. A ver. No sé cómo hacer para que me aparezca la... Porque es una... Ah, acá. No, no sé. A ver. Sí. Ahí está, a ver. ¿Ahí se ve el video? Sí, pero si tiene sonido, no está apareciendo con sonido. No, ahora lo voy a poner. Okay.
Ahí estamos, ¿se ve, no? Sí, se ve. Bueno. Tiene que compartir con sonido, si tiene sonido. ¿Ahí está? No, sonido no aparece. ¿No? No, tendría que dejar de compartir y volver a compartir. Y cuando volver a compartir, ahí abajo hay un icono que dice compartir con sonidos. A ver, cuando pongo acá. Ajá. Compartir pantalla y elegir. Bien. A ver ahí. Ahí vi, ahora sí. Ley 25.929. Derechos de padres. Bueno, los problemas tecnológicos que, Sí, que está con que son parte de esta nueva, nueva normalidad. estos últimos años. A ver. Cuando se tuvieran con mala señal, no se termina de Sí, cargar. pareciera, ¿no? Ajá. Sí. ¿Querés mandarlo a mí y yo lo paso desde acá? Mandamos al WhatsApp. Mira, ahí está, ahí, dale, ahí lo busco, pero mira, ahí se está, yo creo que ahí está. Ahí está. Ley 25.929. Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Promulgada el 25 de agosto de 2004. Vigente desde el 21 de noviembre de 2004 en todo el territorio nacional. Toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene los siguientes derechos. A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. A ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. A ser considerada en su situación respecto del nacimiento, como persona sana, de modo que facilite su participación como protagonista de su propio parto. Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. A ser informada sobre la evolución de su propio parto, en el estado que esté su hija o hijo, y en general a que se le haga partícipe de las diferentes decisiones de los profesionales. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea la investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito. A estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o niña y sobre ella misma. Toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna. A su inequívoca identificación. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia. Salvo consentimiento manifestado por escrito de sus representantes legales bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. A la internación conjunta con su madre en sala y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquella. Que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como para el plan de vacunación. El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos.
a recibir información comprensible, suficiente y continuada en un ambiente adecuado sobre el proceso de evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento. A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita. Así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. A prestar su consentimiento por escrito para en cuantos exámenes o intervenciones se quieran someter al niño o a la niña con fines de investigación bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida, siempre que no incida desfavorablemente en su salud. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que estos presten servicios, será considerada falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Bueno, ¿se escucha, no? ¿Me escucha? Bueno, para ir finalizando, porque por el tiempo, en realidad, me vuelvo a ofrecer si necesitas alguna otra clase. Entonces, volver a comentarles que esta es la ley vigente, que ya está reglamentada, que no estaba, y que cuando una mujer quiere denunciar la situación de violencia obstétrica, no estamos actualmente como en un buen momento, digamos, en términos de poder abordar esa situación. Pero sí estamos varias organizaciones trabajando en temas, ¿sí? Estamos conectadas con el Observatorio de Violencia Obstétrica Nacional, que es el Observatorio de las Casildas. Estamos armando en Mendoza el propio, con todas las agrupaciones que están en Mendoza trabajando el tema del parto respetado. Ya empezamos a generar un instrumento para conocer los partos, cómo se están generando, cómo se están transitando los partos, así que ya hicimos una encuesta que es la de parto en casa, y ahora estamos por hacer la otra encuesta para poder tener directamente ya como los datos de qué está pasando cuando una mujer va a parir en instituciones. ¿Y por qué comento lo de las herramientas de recolección? Que suena medio duro, pero es como la herramienta para poder conocer y poder generar conocimiento sobre lo que está pasando en Mendoza, más allá de los relatos que también son sumamente importantes y que son parte, digamos, de la información que necesitamos, ¿no? Porque justamente como se habla tan poco de la violencia obstétrica, porque es una de las violencias más invisibles, más naturalizadas en general, no hay, digamos, yo creo que justamente el análisis es que no hay muchas áreas y no hay protocolos actuales vigentes sobre cómo trabajar cuando hay una situación de violencia obstétrica. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que se habla poco de la violencia obstétrica, que no hay datos, ¿sí? Como que no tenemos datos de cuánta violencia obstétrica hay. Entonces termina siendo siempre pareciendo algo subjetivo, parece que siempre tiene que ver con la experiencia que la mujer vivió y no con lo que realmente también sucedió, más allá de lo que la persona vivió y sintió, ¿no? Y bueno, sí estamos trabajando en eso. Entonces a nivel nacional existen organismos, está el INADI, está la CONSAVIC, que en realidad era un organismo destinado a formular, a desarrollar las sanciones, ¿sí? No está en la actualidad trabajando de manera, no sé, muy idónea, por decirlo de alguna manera, no está acompañando mucho estos procesos. En su momento sí estuvo más activo, pero bueno, no lo sigue haciendo. Sí está el INADI como un organismo importante para empezar a actuar. Y por otro lado, decir que como es una violencia y como está legislada, en realidad, aunque no exista hoy un protocolo, aunque no exista hoy un área donde digan acá pueden venir a denunciar quien lo quiera hacer, sí lo podemos hacer, ¿sí?
Sí podemos ir al área del Poder Judicial, el área de la mujer del Poder Judicial, porque es un área justamente específica para recibir denuncias sobre violencia según la ley 26.485. Entonces, si yo viví violencia obstétrica, un organismo me tiene que atender, ¿sí? Y tiene que hacer algo al respecto. No es que, ay, no hay protocolo, entonces estamos... Y no hay protocolo, entonces pareciera que nos encontramos medias empantanadas cuando aparece porque no sabemos a dónde ir. Pero sí tener claro que aunque no lo haya, existen estas áreas. Área de la mujer del Poder Judicial, área de género y diversidad de la provincia de Mendoza. A nivel nacional, cada provincia tiene las áreas de mujer donde tienen que recibir las denuncias. Lo mismo con el 144, ¿sí? Y bueno, y concretamente en Mendoza ya estamos trabajando en esto, ya hemos generado una instancia de reunión con las áreas de la mujer del Poder Judicial justamente para empezar a generar el canal para que las mujeres que quieran denunciar y lo consideren parte del proceso de reparación puedan hacerlo y que la gente que está trabajando en el área de las mujeres ya esté más informada, ¿no? Porque, bueno, como no es algo que se esté trabajando, vos llegás y te dicen, pero yo no sé qué hacer, ¿sí? Esa es la realidad. Esta es la realidad, las que estamos trabajando el tema, ahora de manera militante, estamos queriendo justamente aceitar esto, aceitar en términos de que, bueno, de que llegue una mujer y pueda hacer la denuncia y no quede también empantanada con el personal que la está atendiendo. Y ya en Mendoza hay algunos ejemplos, se han hecho denuncias y vos podés hacer, en principio, lo más importante, que esto lo tenemos que saber todas, es pedir historia clínica, que es tu derecho, según la ley también de derechos del paciente, una nota al director del hospital, directora del hospital, pidiendo tu historia clínica, no te la pueden negar de ninguna manera. Y sumamente importante, el relato. El relato del parto es de lo más valioso que tenemos para reparar de a poco nosotras y para poder justamente poner, digamos, sobre la mesa lo que pasó. Entonces, a mí, por ejemplo, las veces que me llaman para poder empezar a tramitar esto, empezamos con esto, ¿no? Yo les digo, lo primero, lo más importante es tu relato. Es re importante que si no tenés ganas de escribirlo, bueno, te lo grabes en un audio, todo lo que pasó, porque todo lo que pasó es parte, digamos, de poder hacer el análisis, si se quiere, objetivo, como quieren las instituciones, ¿no? Eso por un lado, y después tener claro que el día, la hora en la que llegaste a la institución, porque como todas las instituciones se manejan con equipos de guardia, no es lo mismo, entonces si nos olvidamos de eso, por ejemplo, y es muy difícil accionar. Pero ya con el pedido de historia clínica y con el relato, pero bueno, lo que te quería decir en realidad, que ahí me fui un poquito, es que en general las mujeres no quieren denunciarla. ¿Sí? Yo viví violencia obstétrica, bueno, vos lo sabés, Múnich, hice mi denuncia, de hecho yo la hice la Consabic y nada, ¿viste? No ha pasado nada. Entonces, primero que obviamente, digamos, esto de que haya un silencio cuando uno quiere hacer la denuncia no te motiva a seguir motivando a las personas a pensarlo como algo que ayuda a reparar. Pero por otro lado, sabemos las mujeres y las que hemos parido que queremos olvidarnos un poco de lo que pasó, ¿no? O sea, esto me dolió, entonces prefiero no volver a hablar de esto, ¿sí? Vos creo que lo sabes mejor que yo y que otras personas, que hablar de eso es lo que mejor nos puede pasar. Entonces, bueno, a mí cuando me llegan los relatos en realidad me han llegado, de hecho, hace poquito, relatos de, no sé, la cuñada, la hermana, no sé qué, y cuando yo les digo, bueno, pero tenemos que hablar con ella, si querés vamos a hablar con ella, no quieren saber nada, ¿sí? Es como, yo prefiero olvidarme de lo que pasó. Así que bueno, es un tema súper delicado porque yo lo que vengo como tratando también de decir es que hay que poner el foco en que esto afecta muchísimo a la salud perinatal, la salud mental, y que el parto tiene que ser concebido como política pública como un gran influyente en la salud perinatal. O sea, no pueden se está omitiendo tanto a nivel, digamos, de atención, no sé, yo te diría de las tareas que se
una mujer cuando va a parir, después tiene que ir a hacer el control al bebé y control de la cesárea o de los puntos, pero no se habla nunca, ¿sí?, de cómo viviste el parto. Entonces, a lo mejor no tenés buena lactancia, a lo mejor estás angustiada, cansada, agotada, y estás seguramente muy vinculado al tránsito del parto, y no se habla, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos una gran tarea ahí. Estás sin sonido. Ay, no te escuchaba, sí. Es una tarea de hormiga necesaria y que necesitará muchísimos años, ¿no? Pero bueno, a veces justamente como muchas militancias, a veces los que militamos hemos sido los que hemos padecido de la violencia, ¿no? En algún nivel institucional, ¿no? La violencia ha sido percibida por mí. Vos no solamente lo ha percibido, lo ha denunciado, y bueno, esa es un poco la historia de las mujeres, ¿no? Que vamos contando, empezamos a contar lo que ocurre en los lugares cerrados, en las casas, en los hospitales, en las escuelas, en las instituciones. Cada una militando desde su lugar propio muchas veces, ¿no? Así que hacía mucho tiempo que no escuchaba esta clase, y me hizo bien como volver a ir, vamos, ¿no? Porque bueno, yo he militado mucho tiempo más activamente, ahora ya estoy más así, en un lugar más de bastidor, más tras bambalinas, ¿no? Pero bueno, hace parte, y te escucho y digo, bueno, vamos. Ojalá un día se pueda erradicar la violencia obstétrica. Y sería un gran logro para la humanidad, porque si las mamás están bien en ese rito, ¿no? Me quedo con el rito de pasaje a la maternidad y a la vida. O sea, que un bebé llega a la vida con la percepción de violencia muchas veces en su cuerpo, y una madre inaugura la maternidad con la percepción de violencia y la sensación de violencia en su cuerpo, que se activa a veces otras memorias de violencia en su historia. Y todo eso hace un gran nudo traumático, donde una escena de un parto abre memorias de otras escenas traumáticas y hace con que la vulnerabilidad postparto sea aún mayor. Y en verdad, primero porque es un derecho. No tendríamos que pelear por un derecho natural, ¿no? Pero bueno, si tenemos que ir y nombrar y hacerlo, vamos a tener que hacerlo, porque son muchos siglos de dominación patriarcal y de silencio de las mujeres. Entonces, bueno, nos toca a nuestra generación y muchas anteriores y muchas para adelante nombrar y nombrar hasta que nadie tenga más miedo ni vergüenza, y ni siquiera es sola con esa sensación de violencia en su cuerpo. Así que, bueno, te agradezco mucho, Vicky. No, bueno, gracias a vos. Y bueno, esto que decís vos, ¿no? O sea, hoy las leyes yo creo que son eso, son una herramienta más para poder nombrar y para visibilizar y para poder hacer algo para seguir transitando este camino de reparación y de autonomía necesaria de las mujeres, y estamos generando semillas, somos muchas en eso, aunque parezcamos que no somos tantas. Yo creo que somos muchas y que estamos sembrando, así que bueno, gracias por el espacio. Bueno, Vicky, muy bien. Así que estás ahí trabajando en el Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza. Claro, estamos tratando de crearlo independiente de las instituciones. Yo lo coordiné en el Hospital Lago Mayor como personal del hospital durante 3 años. En la pandemia lo cerraron porque claramente no era una prioridad para ellos. Bueno, muy triste porque lo cerraron, porque a mí me gustaba bastante. Pero bueno, dije esto, necesitamos que haya algo a nivel provincial y que no perder, digamos, como de vista esta red que de hecho funciona, ¿no? Que somos una red de mujeres. Entonces, bueno, conectémonos,
como vamos pudiendo, pero conectémonos todas las que estamos en esto. Y ya dentro de poquito vamos a sacar la otra encuesta, que es para conocer los partos institucionales, digamos. Buenísimo. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí te vamos a poner el link de tus redes sociales para si alguien quiere hablar contigo o preguntar algo específico, profundizar un poquito más. Bueno, estás ahí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un placer con vos siempre. Bueno, hasta luego. Hasta luego.